El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto. Soy Fausto Pretelín, el podcast Globaliqué, aquí del Economista, en una nueva semana, nuevo capítulo con ustedes y con un gran invitado, como han sido en varios capítulos de este podcast, pero en especial por además tiene un agregado que es un gran amigo mío, al cual estimo mucho y le agradezco que desde Barcelona nos haya tomado la llamada para participar en este podcast. Hablo de Jordi Bacaria, director de la revista Foreign Affairs en español. Además, fue director del CIDOF, uno de los think tanks más importantes internacionales allá en Barcelona. Profesor durante muchos años de economía, de estudios europeos en la Autónoma de Barcelona, y estuvo en México durante algunos años en el ITAM como director del Instituto de Estudios sobre Integración Europea, que fue prácticamente donde lo conocí. Jordi, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, Fausto, muchas gracias. Todo bien. Pues hay dos temas, si te parece, a analizar en esta ocasión. Uno de ellos pues está en plena campaña electoral allá en España, las elecciones, y segundo, un evento importante que va a haber en Bruselas, en una cumbre de la CELAC con la Unión Europea que desde el 2015 no se celebra. Si te parece, Jordi, empezamos con las elecciones en España. ¿Qué tan asimilada está ya la ultraderecha de Vox en el país España? Bien, Vox ha recogido una posición de extrema derecha y además ha arrastrado al Partido Popular hacia su posición en lugar del sentido contrario. De hecho, lo que estamos viendo es un fortalecimiento de lo que es la derecha conservadora en España. Sí. Y Vox tiene una posición radical, difícilmente aplicable, como se está viendo hasta ahora, por muchas razones, pero evidentemente que está recogiendo el voto de lo que llamaríamos los descontentos, ¿no? Habéis como el movimiento de indignados, ¿no? Sí. La radicalidad de la izquierda, y ahora hay una posición que no es un movimiento, simplemente que es un partido que recoge, ¿no?, el descontento de muchas personas. No es un partido de personas mayores tampoco, o sea, no recoge el voto de los adultos mayores, hay muchos jóvenes entre ellos, y simplemente el electorado de Vox pues va desde el mundo rural, los que sufren las consecuencias de determinadas políticas en la agricultura, la caza también, el tema de los toros, y también pues llega hasta alcanzar al votante electorado de los jóvenes, que también pues están sin perspectivas laborales muy firmes, e incluso pues tienen propuestas fiscales muy muy radicales y ultraconservadoras en cuanto a impuestos, ¿no? Y esto pues evidentemente en una situación de descontento por muchas razones, que tienen que ver algunas más incluso políticas que económicas en sí mismas, pero también hay que tener en cuenta las económicas, pues da una cierta fuerza a Vox. Quizá lo que veremos será en este voto conservador vasos comunicantes, es decir, es posible que PP suba a costa de Vox. Yo creo que es difícil que los dos suban, simplemente que los votos pueden ir de un lado a otro, depende de la situación en cada momento, faltan todavía unos días y en estos días pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que hay un voto conservador muy consolidado y simplemente entre Vox y PP hay unos vasos comunicantes. Ya, sí, las elecciones son el 23 de julio y ya sí. En Extremadura y en Valencia ya han formado gobiernos a partir de las elecciones del 28 de mayo entre el PP y Vox. Da la impresión, Jordi, que
Feijóo, durante el debate y en las últimas intervenciones ante la opinión pública, está preparando el terreno para culpar al PSOE de lo que se aproxima, es decir, de una alianza o un gobierno de coalición entre PP y Vox, al ofrecerle, inclusive por escrito y firmado, pues un acuerdo a Pedro Sánchez de que el partido más votado es el que tiene que ganar. En contra de la propia Constitución, ¿no?, española, en donde el gobierno pues se conforma legalmente a través del Parlamento, que es el que tiene que sumar mayorías, ¿no? Sí, de todos modos, esto es lo que intenta el señor Núñez Feijóo, es cubrir todos los flancos, ¿no? Y evidentemente lo que presentó en el debate pues simplemente era una finta, como cualquier pugilato, ¿no?, para derrotar al adversario. Es obvio que primero no es contrario a la Constitución, ¿no? Digamos, que un partido se abstenga a favor de otro no es anticonstitucional. Ajá. Evidentemente que lo que el sistema constitucional español y electoral español no es presidencialista y por lo tanto quien forma gobierno es quien tiene la mayoría de gobierno, ¿no? Claro. Y en este sentido hasta ahora ha sido así, es decir, en Extremadura la primera lista más votada fue la del PSOE, en Valencia fue también del PSOE. Evidentemente no se ha cumplido la misma regla que quiera ahora poner Núñez Feijóo, ¿no? Es decir, él intenta ahora pues decir, no, como bien dices, Fausto, pues no es culpa mía, ¿no?, sino la culpa es del PSOE por no facilitarme el gobierno, ¿no?, de la lista más votada. Pero simplemente yo creo que ha sido una finta en el debate para ganar pues esta posición, y que no tuvo la respuesta adecuada yo creo de Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Y además hay que tener en cuenta que fíjate que siempre que Núñez Feijóo se dirige a Pedro Sánchez, pues habla del sanchismo en lugar de hablar del socialismo o del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Sí. Es decir, como si fuese el sanchismo un partido, y no es un partido, simplemente es un presidente de gobierno con una coalición, como es normal o debería ser normal en un sistema parlamentario. Claro. ¿Tú crees que en caso en el escenario que gane Feijóo en el Partido Popular las elecciones del próximo 23 de julio, lo hará porque han sido más los errores de Sánchez que las virtudes de Feijóo? Las virtudes de Feijóo no diré que están por descubrir, porque ya tiene muchos años de mandato en la Comunidad Autónoma de Galicia, pero sí que el frentismo que se ha generado contra el sanchismo ha ido, en palabras del sanchismo, palabras del Partido Popular, ¿no? Ha ido generando pues esta idea de autoritarismo por parte de Pedro Sánchez, falta de políticas económicas correctas y sobre todo algunas consecuencias de errores muy grandes en cuanto a lo que se refiere, pues por ejemplo, a la ley del sí solo sí, ¿no?, que ha permitido, ¿no?, la rebaja de penas e incluso excarcelación de violadores y agresores sexuales por un fallo de no haber corregido en su momento esta ley, que evidentemente pues cambió las cuñas, ¿no?, de las penas y ha favorecido, ¿no?, esta situación. Esto evidentemente ha enojado, ¿no?, a mucha gente. Y es curioso, ¿no?, que haya enojado a aquellos partidos que incluso pues son más débiles o rechazan la idea y el concepto de violencia de género, pero han aprovechado bien una situación de enfado de la sociedad de por qué pues han sido excarcelados o rebajadas penas a violadores, ¿no? Y esto es un fallo político muy importante del gobierno de Sánchez, ¿no? ¿Y tú crees que de alguna manera esto también le genera un problema a Pedro Sánchez porque delegó en el Partido Podemos prácticamente el área social, el área que de alguna manera le daba una vía progresista a la coalición del gobierno entre los dos partidos, pero se estrella con esta ley del solo sí es sí?
y no hay un ajuste de cuentas, es decir, deja a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, que es la arquitecta, la creadora de esta ley, que legalmente tenía una laguna profunda, y parece ser que le habían avisado que iba a llegar a estos problemas, ¿no? Sí, lo que pasa es que también los gobiernos de coalición tienen estas consecuencias. Por ejemplo, también hemos visto en el gobierno de coalición del PP y Vox en Castilla y León, como también desde el Vox se están haciendo verdaderas barbaridades. Ahora se está viendo también en el caso pues en la Comunidad Valenciana o en algunos ayuntamientos que prohíben incluso pues algunas publicaciones en bibliotecas públicas, o ha habido censura en algunas películas que estaban programadas o algunos eventos culturales. Es decir, cuando uno hace un gobierno de coalición, pues evidentemente cuando entregas, ¿no?, algún área de gobierno a un socio de la coalición más radical, tienes muchas dificultades para mover a esta posición o al mismo socio o al causante de esta posición sin romper la coalición, ¿no? Y esto también obviamente le ha ocurrido a Pedro Sánchez, en que ha tenido que mantener, es decir, ha podido cambiar sus propios ministros, pero no ha podido cambiar los ministros de la otra parte de la coalición, de Podemos, ¿no? Yo diría que no. Quien tenía que haber cambiado a los ministros de Podemos tenía que haber sido los de Podemos en claro, franco diálogo con el presidente de gobierno, ¿no?, para no dejarlo en esta posición tan lastimada como ahora se está viendo. Y prácticamente el partido Podemos, pues no sé si ya desapareció o está desapareciendo o está pasando una crisis fuerte, porque ya justo en escena, ahora sí que justo en escena, Sumar lo sustituye, ¿no? El partido de Yolanda Díaz. Sí, pero habrá que ver también si Sumar consigue sumar, porque hasta ahora lo que han demostrado es que saben dividir, pero no saben sumar, ¿no? Sí. Entonces, veremos cuál es el resultado de estas elecciones, porque claro, evidentemente sí, la izquierda se ha desmovilizado, Podemos está prácticamente pues desaparecido, pero eso también ha pasado, y es un poco la ley del péndulo, ¿no? Es decir, parte de las consecuencias de este gobierno actual o porque los resultados de este gobierno actual tiene que ver también con lo que en su momento pues la posición que ocupó Ciudadanos, y hoy Ciudadanos está desaparecido, ¿no? Pues está que no se presenta tampoco a estas elecciones, y Ciudadanos ocupó o intentó ocupar un espacio de centro que fue el que quitó votos también al PP, pero también permitió que apareciese Vox en el otro extremo, ¿no? Claro. Entonces veremos cuál será la situación después de estas elecciones. De momento Ciudadanos ya no existe, Podemos ahí está, que no aparece, Sumar veremos qué hace, y Vox veremos también si consigue subir, o más bien en ese trasvase de votos que se puede dar hacia el PP por el voto útil, ¿no? Porque también no deja de ser una posición más moderada y por lo tanto muchos votantes pueden preferir al PP moderado que a un Vox extremo. Uh-huh. Entonces puede pasar en que tengamos una subida de PP. Yo creo que no habrá una subida de Vox, pero ya veremos. Sumar evidentemente no tendrá los resultados que tuvo Podemos en la otra ocasión, y tampoco está claro que el Partido Socialista tenga los votos que pierde por su lado izquierdo, claro, que sería lo normal cuando en la izquierda pues se descompone, que estos votos vayan hacia centro izquierda, y esto tampoco es seguro. Puede haber también abstención por muchas razones, pero también por razones de este desencanto, ¿no?, de esta autoinmolación de la izquierda más extrema. Claro. No se conoce mucho en México a Sánchez, a Feijóo. ¿Cómo lo ubicarías a él en sus gobiernos en Galicia? ¿Es un personaje muy conservador, muy más parecido a Mariano Rajoy que a Aznar, o tiene una personalidad propia distinta a la de ellos dos? No, yo creo que lo situaría entre Aznar y Rajoy. Quizás sin esta posición aparentemente tan radical de Aznar, pero también una posición mucho más consistente y decisiva que Rajoy, pues acostumbraba siempre a tener
tirar balones fuera, ¿no? Es decir, en algunas cosas, pues lo que dejaba es que la situación política se pudriese esperando, pues, que las cosas cambiasen por sí solas. No, yo creo que Núñez Feijóo tiene capacidad de decisión. Uno no está de presidente en su comunidad autónoma tantos años y no es porque ha tenido una política capaz de convencer. Yo no diría una política buena o mala, diría simplemente una política que es capaz de convencer a su electorado y mantenerse de manera coherente en esta posición. Claro. Y no es fácil, pero él lo ha conseguido. Claro. Y prácticamente todas las encuestas, con la excepción del CIS, dan como ganador al Partido Popular, ¿no?, en las elecciones. Sí, pero el ganador, la pregunta es, ¿será ganador por mayoría absoluta? Con lo cual, evidentemente, pues puede formar gobierno. Será ganador, pero no tendrá mayoría absoluta y necesitará el apoyo de Vox, o será ganador, pero no será suficiente ni con apoyo de Vox, y entonces podrá ocurrir una posición de bloqueo, como pues ya se produjo en el pasado y permitió también la victoria de Pedro Sánchez. Y entonces, bueno, pueden darse distintas situaciones. Las encuestas son lo que son, o sea, dan un reflejo de lo que es la sociedad, pero a veces cuando la sociedad está tan cambiante y cuando también aparecen pues estos partidos nuevos como Sumar, no deja de ser una opción nueva, ¿no? Claro. Aunque sea una parte del gobierno actual, ¿no? O Vox también tiene su fuerza, pero tampoco a veces es decisiva, ¿no? Digamos el caso de Murcia, sí, en el cual pues PP no quiere que Vox entre en su gobierno simplemente porque las proporciones de la victoria de Vox en Murcia no ameritan, ¿no?, que esté en el gobierno. Claro. En fin, no está tan claro pues que quizá la solución que todavía es difícil de estimar es que haya una mayoría absoluta por parte del PP que le permita gobernar sin problemas. Entiendo. Todo lo demás no deja de ser una situación bastante inestable, claro, que podría dar lugar a unas nuevas elecciones si no se consigue formar gobierno. Es cierto, sí. Tú que conoces muy bien también la política mexicana, ¿cambiaría la relación bilateral entre España y México en función de que gane el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular? Yo creo que si gana el Partido Popular y además también Vox tiene que ver también en esta formación de gobierno, la relación del gobierno español con la presidencia de México actual puede empeorar. Porque evidentemente estamos hablando de la fuerza que sería contraria, ¿no?, a lo que serían los intereses de la presidencia de México actualmente. Pero tampoco con el Partido Socialista actual, incluso con Podemos en el gobierno español, tampoco han mejorado las relaciones con la presidencia de México, ¿no? Es decir, sí, evidentemente la presidencia de México ha tenido una posición muy, muy hostil con la posición del rey de España, también con empresas españolas, y no ha mejorado precisamente porque en el gobierno estuviese el Partido Socialista y Podemos, ¿no? Por tanto, no creo que mejore si gana PSOE o si hace gobierno PSOE. No creo que empeore mucho, pero aunque puede empeorar si gana el PP, y más si además es con Vox, que también tiene sus tentáculos e intereses no solo en México, sino en América Latina. Creo que ha habido un guiño en los últimos días del gobierno de México a través de la nueva canciller Alicia Bárcena, al haber recibido al embajador de España Juan Duarte Cuadrado en sus oficinas ahí en Avenida Juárez, algo que no hizo el anterior secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, desde que llegó Duarte Cuadrado a México hace aproximadamente un año. Podría ser quizás un buen guiño y el inicio pues del restablecimiento de lo normal, ¿no? Es decir, quitarle la pausa en la relación, como lo llamó el presidente López Obrador. Pero sí, sí continúa un gobierno de Pedro Sánchez o socialista en España. No está tan claro si el gobierno es muy extrema derecha, donde será más difícil quizá tejer
ese tipo de relaciones. Claro. Sí. Si te parece, Jordi, vamos a pasar al segundo tema de esta conversación, este podcast de Globalique. Escribías en Globalítica un texto bastante interesante sobre lo que esperas de esta cumbre entre la comunidad de países latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, y la Unión Europea, que va a acontecer la próxima semana allá en Bruselas. ¿Cuál sería tu proyección, tu pronóstico? ¿Qué vamos a ver? Porque veo que, la Unión Europea está institucionalizada y la CELAC no está institucionalizada. La CELAC, cada país va por su camino, que no necesariamente es convergente, mientras que la Unión Europea, pues unos a regañadientes y otros no tanto, pero van juntos, ¿no? Sí, Fausto, como sabes, pues España puso entre sus prioridades, ¿no?, fortalecer esa relación entre la Unión Europea y América Latina, y en realidad es obvio que cuando hay una presidencia española se intente, ¿no?, recomponer, ¿no?, esta relación que en los últimos años pues se ha visto bastante deteriorada quizá por la situación también de inestabilidad y política en América Latina, pero también quizá por una falta de interés o de otras preocupaciones que ha tenido la Unión Europea en los últimos años, sobre todo pues en la última década, ¿no? Pero evidentemente la presidencia española tiene, además de la prioridad con América Latina, otras prioridades en su agenda y va a intentar también llevarlas a cabo. Pero volviendo al tema de la CELAC, Unión Europea, es que cada día que pasa la situación en algunos estados, ¿no?, de América Latina está peor. El caso de Guatemala ahora, ¿no?, con el balotaje de la segunda vuelta, ¿no? Claro. Y la prohibición del partido Movimiento Semilla, ¿no?, cuando hay un candidato que tiene esta representación, esta injerencia, ¿no?, del Poder Judicial pues en las elecciones, la posición también de Brasil y del presidente Lula pues queriendo tener también un papel de liderazgo en América Latina, pero también intentando pues dar mucha cancha a UNASUR, que no deja de ser pues una organización o asociación que no ha conseguido tampoco mucho a lo largo del tiempo. Entonces hay esta dualidad, ¿no? CELAC es mucho más que UNASUR, porque CELAC comprende pues Centroamérica y Caribe y México, y por lo tanto ahí hay que ver también el papel de quién es el líder, ¿no?, que pueda tener este liderazgo en la CELAC. Quien representa o tiene la presidencia pro tempore de CELAC pues, es San Vicente Granadinas, su presidente de gobierno. Sí. Obviamente, pues no es una situación muy simétrica con la Unión Europea, y la Unión Europea, de ahí viene quizá el principal escollo, intentará o ha querido intentar, y veremos si lo consigue, aunque que entre en la agenda el tema de la condena de Rusia por la invasión de Ucrania, y ahí evidentemente la posición de América Latina es totalmente alejada de estos posicionamientos a intereses europeos, por razones también de intereses de América Latina, y por lo tanto una de las incógnitas que hoy todavía hay es ¿habrá o no habrá resolución final de la cumbre? Porque evidentemente pues estas resoluciones se preparan con tiempo, y si se espera que haya una condena de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por parte de América Latina, creo que no será posible, y si la resolución es de mínimos y de tan mínimos, pues evidentemente será difícil que sea un éxito. Eso no significa que la Unión Europea y el liderazgo de España en este semestre no intente acabar pues firmando los acuerdos o intentando que se acaben los acuerdos de Mercosur y de México, cosa también difícil, sí. O también un programa pues de apoyo y de ayudas, porque también aquí la Unión Europea tiene interés en restablecer las relaciones con América Latina, sobre todo por cuanto se refiere a temas
de políticas que apoyen la lucha contra el cambio climático y pues recursos naturales y recursos minerales que América Latina tiene y que la Unión Europea no tiene, y por tanto apoyo en este tipo de inversiones y apoyo en infraestructuras en América Latina, y ahí yo creo que esto sí está en firme. Es decir, de esto no depende de que haya una resolución final o de que haya unanimidad o más o menos una mayoría de países que estén de acuerdo en ese tipo de resolución. El apoyo yo creo que está seguro. Pero lo que uno espera de la cumbre pues es tener una resolución coherente, fuerte y que sea pues viable, ¿no? Entiendo. Esto yo creo que es lo difícil. Claro. ¿Tú crees o en qué afecta el hecho de que este miércoles el Parlamento Europeo pues haya criticado, censurado la idea de la visita que hizo Josep Borrell a la isla Cuba hace algunas semanas? Josep Borrell, para quienes nos escuchan, es el alto representante de política exterior de la Unión Europea y pues Sí. estuvo presente hace muy poco tiempo en Cuba. Y bueno, pues la derecha ya en Europa lo ha criticado mucho, ¿no? Sí, esto no es nuevo. Es decir, cada vez que el alto representante, ¿no?, actual, Josep Borrell, o al anterior, la señora Mogherini, pues hacen ese tipo de movimientos, reciben la crítica de esta relación de la Unión Europea con Cuba, que no olvidemos que también fue cortada, ¿no?, por cuando había el mandato del gobierno del señor Aznar en España, ¿no?, que evidentemente pues hubo luego que recomponer ese tipo de relación. Obviamente la derecha conservadora en el Parlamento Europeo, que es potente y además cada vez también parece que está radicalizando más hacia la derecha, aproveche, ¿no?, ese tipo de eventos para criticar, ¿no?, la posición de la Unión Europea. Pero evidentemente aquí el Parlamento tiene todo el derecho, como representantes de los ciudadanos europeos, a plantear las críticas que correspondan, pero también no olvidemos que el señor Borrell, además de alto representante, es vicepresidente de la Comisión Europea y por lo tanto la Comisión Europea es quien establece las políticas por mandato también del Consejo Europeo, y por lo tanto obviamente si no es una decisión unipersonal del señor Borrell, sino que es una decisión de la Unión Europea, que el Parlamento tiene todo el derecho a criticar en la mayoría que se forme, pero que no deja de ser un tema recurrente de la derecha europea y sobre todo de una ultraderecha española que no quiere que la Unión Europea tenga relaciones con Cuba, aunque sean unas relaciones muy modestas. Son unas relaciones de orden de diálogo político, cooperación, para intentar pues apoyar cualquier solución de transición que haya en Cuba, por supuesto. Claro. Hay otro tema también interesante. Uno es lo que sucedió en Los Ángeles. En la Cumbre de las Américas, el presidente Biden, bueno, esta cumbre se celebró en Los Ángeles el año pasado. El presidente Biden no invitó a 3 dictadores, es decir, a Nicolás Maduro, a Díaz-Canel y a Ortega. Generó pues alguna molestia, inclusive el presidente de México no asistió a la cumbre precisamente porque no los había invitado a estos 3 personajes, particularmente a Nicolás. Habló López Obrador de Nicolás Maduro y de Díaz-Canel. No habló tanto de Daniel Ortega, el nicaragüense, pero allá en Europa se ve con normalidad que vayan a Bruselas 3 dictadores. Bien, es que es distinto el enfoque de la Cumbre de las Américas y quien invita, ¿no?, a los estados latinoamericanos, en este caso pues en la Cumbre de Los Ángeles, de lo que es una cumbre CELAC-Unión Europea. Es decir, CELAC tiene que ir en bloque, quien no va es porque no quiere, pero la Unión Europea no puede vetar a nadie de CELAC porque es CELAC quien acude a la cumbre, ¿no? Entonces, evidentemente, el planteamiento es muy distinto. Obviamente que hay
grupos y partidos políticos conservadores que no ven bien, ¿no?, que haya dictadores que puedan acudir a la cumbre. En todo caso, habrá que ver si estos dictadores primero personalmente acuden a la cumbre o envían a sus representantes. Lo que sí es cierto es que la Unión Europea y la cumbre es Unión Europea-CELAC, y por lo tanto, si es CELAC quien decide quién va, y por lo tanto CELAC no es que invite, sino que con CELAC van todos los miembros de CELAC y la Unión Europea no se puede oponer. Claro. Al principio, hace unos momentos, habías comentado en tu primera intervención sobre este tema, sobre el acuerdo global con México que posiblemente pueda llegar a firmar la Unión Europea. ¿Es de alguna manera estratégico importante la relación con España para que de alguna forma catalice o apremie la firma o no pasa por ahí? Sí, España obviamente tiene un papel muy destacado en el interés, ¿no?, de este acuerdo México-Unión Europea, pero no solo es España, es decir, hay otros países. Ahora, por ejemplo, el Reino Unido no está, pero el Reino Unido pues, tenía intereses también en su momento, ¿no?, en México. Pero Alemania los tiene, Francia los tiene, es decir, grandes países de Italia también, es decir, grandes países de la Unión Europea tienen intereses muy, muy fuertes y consolidados en México, por lo tanto no es solo interés de España. Pero España sí lidera, y en estos momentos con la presidencia española de la Unión Europea, pues puede estimular, ¿no?, puede reforzar esta relación. Pero yo creo que o debería ser un interés recíproco, ¿no?, porque el tratado actual, el acuerdo actual, sobre todo en la parte el acuerdo global es una parte que tiene cooperación y también pues diálogo político, pero en la parte económica ahí sí que el interés de México debería ser importante, porque la diferencia entre el acuerdo actual vigente, que no deja de ser pues un acuerdo de libre comercio con algunas limitaciones, el nuevo acuerdo pues ya introduce tema de inversiones, tema de servicios, temas que interesan también no solo a la Unión Europea o a España, sino también a México. Es decir, no es lo mismo que México deba firmar pues un acuerdo de inversiones con cada país, ¿no?, de la Unión Europea, a que pueda tener pues un acuerdo solo con la Unión Europea. Es decir, son 27 países. México puede tener acuerdos de inversiones con los principales países, pero difícilmente con todos, ¿no? Y esto es lo que pasó también con el primer acuerdo comercial, que en ese momento, pues evidentemente cualquier producto de México podía llegar pues a cualquier país de la Unión Europea. Obviamente, en el tema de servicios, de todo lo que tiene que ver con servicios de nuevas tecnologías, transporte, comunicaciones, evidentemente es importantísimo que este acuerdo pues entre en vigor por el interés de la Unión Europea, pero también por el interés de México. Pero ahí sí que hay también o podría haber dificultades en cuanto a la posición de la Unión Europea respecto a políticas contra el cambio climático, que evidentemente afecta a los que firman el acuerdo, ¿no?, tanto a México y a la Unión Europea, o también a políticas sobre protección de inversiones. Evidentemente, pues determinadas actuaciones que pueda hacer México respecto a inversiones extranjeras, evidentemente, pues pueden quedar no se puede vulnerar el acuerdo respecto a inversiones, ¿no? Tanto, yo creo que es un acuerdo simétrico que debe interesar tanto a México como a la Unión Europea y, por supuesto, a España, porque ahí sí que España tiene también intereses en el ámbito financiero, en el ámbito de empresas eléctricas y también en empresas que podrían entrar en México si el acuerdo pues estuviese ya firmado. ¿Tú crees que esta propuesta de reforma de ley energética que lanzó el presidente López Obrador el año pasado hizo crecer la desconfianza de la Unión Europea sobre México? Yo creo que sí. Es decir, evidentemente no hay nada más miedoso, ¿no?, que un inversor, y por lo tanto si no hay una seguridad jurídica en las inversiones, obviamente pues los inversores van con mucha cautela en el momento de arriesgar, ¿no?, su capital. Estamos hablando de inversiones directas, además, no inversiones que
permiten construir plantas de producción, plantas de distribución, plantas de manufactura, de todo tipo de productos. Sí. Importantes, ¿no? Y evidentemente si la ley de energía no respeta o no permite respetar la libertad, digamos, de los inversores, o no hay una seguridad jurídica sobre estas inversiones, esto pues tiene unas consecuencias sobre el nivel de inversión que pueda haber de la Unión Europea en México. Claro. Y para concluir, Jordi, el tema de Rusia y Ucrania es uno de los temas que separan o dividen a las democracias europeas respecto a los países en América Latina. La izquierda latinoamericana es más cercana a Rusia y la derecha o la ultraderecha europea es más cercana a Rusia. Es decir, aquí los dogmas y los equipos ideológicos no funcionan, pero América Latina, ningún país ha pues aportado armamento. México en el Consejo de Seguridad pues sí condenó, pero también lo hizo con la boca chiquita el presidente López Obrador, o lo ha hecho. ¿Esto crees que también pueda ahondar las diferencias en esta cumbre? Sí, Fausto tiene razón en esta paradoja, ¿no? De la derecha europea está más... La derecha iliberal, ¿no? Ya estamos hablando de lo que es el iliberalismo en la Unión Europea, ¿no? Está más cerca de Rusia políticamente, aunque evidentemente va también con cuidado para no perder también sus ventajas y posiciones, porque estamos hablando de países que necesitan a la Unión Europea, ¿no? Cuando hablamos de Hungría, cuando hablamos de Polonia, pues son países que necesitan a la Unión Europea. Incluso el caso de Polonia es un caso un poco contradictorio porque tienen una posición iliberal, pero sin embargo necesitan el apoyo no solo de la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos en cuanto a defensa y seguridad, ¿no? Entonces ahí evidentemente estamos hablando de muchas matrioscas, ¿no? Una dentro de otra y se van superponiendo. Pero el caso de América Latina sí es cierto. O sea, la izquierda tiene una cierta preferencia, pero también la derecha de América Latina ha tenido una cierta preferencia también con Rusia, pero hay que tener en cuenta, yo creo, los intereses, y sobre todo intereses económicos, ya no digo intereses geopolíticos que también van en línea, ¿no? Pero ¿qué necesita en estos momentos a América Latina? Pues necesita tener un mercado comercial abierto como sigue teniendo con China. Evidentemente no puede renunciar a esto. Necesita tener también las inversiones europeas que superan a las inversiones de China. Por tanto, América Latina no puede renunciar tampoco a las inversiones europeas, que además generan mucho valor añadido en América Latina. Y también tiene que tener en cuenta que sobre todo porque los grandes países exportadores de alimentos, ¿no? Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, exportadores de productos de alimentación hacia China, necesitan de algo que se produce con fertilizantes que la guerra de Ucrania ha encarecido. Claro. Y evidentemente pues lo que no puede prescindir es de estos fertilizantes para producir su propia agricultura, ¿no? Y ahí es donde la América Latina o estos grandes países de América Latina necesitan o tienen esta aparente contradicción. Necesitan de que Rusia siga suministrando fertilizantes que se producen evidentemente con los hidrocarburos rusos para poder producir alimentos, que son una parte muy importante de sus exportaciones, hacia China, ¿no? En este triángulo, evidentemente, América Latina sí va a condenar en el ámbito de Naciones Unidas, como ya se ha visto, a los que han condenado la invasión de Rusia en Ucrania, pero no va a ponerse del lado de la Unión Europea y menos de Estados Unidos proporcionando armamento o sanciones económicas, por supuesto, sí. ¿No? Porque entonces sería como echarse piedras a su propio tejado. Claro, sí son pues dos mundos distintos, Jordi. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en Globalique. Jordi Baccario, lo pueden leer, Foreign Affairs, la revista que él dirige en coordinación con el ITAM, la revista en español, y también sus textos en Globalítica, precisamente en globalitica.com.mx tiene un texto referente a la próxima reunión cumbre de la CELAC con la Unión Europea. Muchas gracias, Jordi.
Gracias a ti, Fausto, y esperemos que tendremos un fin de julio bastante agitado por los resultados de la cumbre CELAC-Unión Europea y también por los resultados de las elecciones españolas, los temas que hoy han sido de nuestro interés. Las elecciones están prácticamente a la misma temperatura que España, ¿no? Sobrepasan los 40 grados, mucho calor. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Los invito para que estemos en el próximo capítulo de Globalique y también que escuchen todos los podcasts del periódico El Economista. Gracias, hasta la próxima. Soy Fausto Pretelín. @Fausto Pretelín en Twitter, Fausto.Pretelín, @eleconomista.mx, Globalique con Fausto Pretelín. El Economista, podcast.